Los Carmeli, filis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis. Mater vitis, servililegia, Carmelitis, esto propitia, stella Maris. Radis lesse, gemminas flosculum, nos adeste, tecum in seculum, patiaris. In te spiras, que crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura fortis pugnantium, furum bella, temper presilium, scapularis. Pericerta prudens consilium, adversa, luce solatium, largiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, plebem tua, replenetitia, guavearis. Paradisi, clavis eternua, factos dulci, quo mater gloria, coronaris. Amen. Santa María Magdalena, penitente, siglo I, día 22 de julio. De tres mujeres llamadas María nos hablan los evangelistas. María la pecadora, María hermana de Marta y María Magdalena. Orígenes, Teofilacto, Eutimio y otros comentaristas creen que son tres nombres que corresponden a tres personas diferentes. San Agustín y otros identifican a la pecadora con María de Betania, hermana de Lázaro, a la que distinguen de María Magdalena. San Gregorio hace de las tres una sola persona. Este criterio es el que ha prevalecido en la Iglesia, que celebra la fiesta de la Santa en el día de hoy. Ello nos permite suponer que no hay razón alguna de peso, ni argumento decisivo contra la unidad de las tres Marías, razón por la cual seguiremos esta tradición en el relato de la presente historia. Nació María Magdalena en Betania, ciudad de Judea, en el seno de una familia rica, de la que el Santo Evangelio da a conocer Lázaro, resucitado por Jesús a los 4 días de su fallecimiento. A Marta, la hermana mayor, que en la adolescencia recibió la administración de los bienes patrimoniales, y finalmente a María la menor, que vivía en su castillo de Magdala, de donde le sobreviene el sobrenombre de Magdalena. Para mejor inteligencia del relato evangélico, conviene no olvidar que los romanos, al adueñarse de Judea, llevaron consigo los vicios todos del paganismo. ¿Hasta qué límites influyeron estos en las costumbres de Magdalena? Lo ignoramos, pero nos consta positivamente que estuvo poseída de 7 demonios, y el Evangelio la designa con el nombre
de pública pecadora. El Salvador había cumplido ya 30 años. La fama de sus milagros y de la santidad de su vida comenzaba a extenderse de una manera portentosa, y de todas partes acudían las muchedumbres a oírle. El estrépito de los placeres del mundo no llegó a ser tan ensordecedor para María Magdalena que impidiera llegar a sus oídos las nuevas de la predicación del divino Redentor de los hombres, del que ya eran discípulos muy adictos Lázaro y Marta, que no cesaban de pedir a Dios para que convirtiera a su extraviada hermana. Magdalena, atormentada más por los remordimientos de su conciencia que por los espíritus inmundos que la tiranizaban, acudió también al nuevo profeta en busca de consuelo, y libertada por él del yugo infernal, creyó en el Mesías. Desconocemos los pormenores de su conversión, pero sin reparo podemos creer que en oyendo la dulce invitación de Jesús, venid a mí los que sufrís, y yo os aliviaré. Y no vine por los justos, sino por los pecadores. El alma tierna y delicada de María Magdalena sintió los atractivos irresistibles del amor de Cristo y se determinó a seguir al que en adelante debía ser su maestro. Simón invita a Jesús a un banquete. Un fariseo llamado Simón quiso celebrar un banquete, probablemente en Cafarnaún, e invitó a Jesús para que le honrara con su presencia. Accedió amablemente el Salvador a aquella prueba de amistad, y he aquí que entró inesperadamente en la sala del festín una mujer que llevaba en las manos un vaso de perfume delicioso. Era María Magdalena, que hollando el respeto humano, afrontó varonilmente la indignación del rígido fariseo. Llegóse a Jesús como hierro atraído por poderoso imán. Postróse a sus pies y comenzó a bañárselo simultáneamente con lágrimas de penitencia y perfumes de amor. Muy a mal llevó Simón a su parecer intempestiva visita de la pecadora, que con su presencia manchaba aquella casa. Ciertamente pensaba entre sí, si este hombre fuese profeta, sabría quién es la mujer que le besa los pies. Leyó Cristo los pensamientos de Simón y volviéndose hacia él le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, respondió él. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a entrambos la deuda. ¿Cuál de ellos le amará más? Maestro, respondió el fariseo, me parece que aquel a quien se perdonó más. Y díjole Jesús, has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me has dado agua con que se lavaran mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me has dado el ósculo de paz, pero ésta, desde que llegó, no ha cesado de besar mis pies. Tú no has ungido con óleo mi cabeza, y ésta ha derramado sobre mis pies sus perfumes. Por todo lo cual te digo, que le son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho. No es para descrita la alegría que embargó el corazón de Magdalena al oír las absolutorias palabras del Redentor, pues que solo la remisión de sus pecados buscaba en aquella visita. Resucitó su alma con resurrección más admirable que la que más tarde viera en la persona de su hermano Lázaro y en su nueva vida, dice San Bernardo. La penitente de Betania salvará más almas que perdiera
la pecadora de Magdala. María Magdalena, una vez perdonada por Jesucristo, se despojó de sus galas y preseas de mujer mundana, yéndose de nuevo a vivir en compañía de sus hermanos Lázaro y Marta, constituyendo los tres aquel hogar apacible y recogido, en el que tantas veces se retiró a descansar de las fatigas de su predicación, el Salvador del mundo. Jesús recibe hospitalidad en Betania. Jesucristo vivía de las limosnas con que le socorrían María Magdalena y otras piadosas mujeres agrupadas en torno de la Virgen. En una de sus correrías llegó el Salvador a Betania, cerca de Jerusalén. Allí estaba la casa de sus queridísimos amigos Lázaro, Marta y María Magdalena, y a ella se dirigió según costumbre, siendo recibido con muestras de singular afecto. Andaba Marta muy ocupada y solícita en aderezar lo necesario para la comida. Por el contrario, María estaba sentada sosegadamente a los pies del Maestro, saboreando con deleitable fruición el néctar divino que destilaban los labios de Jesús. Atareada Marta como estaba por obsequiar al santo huésped, iba y venía con mujeril inquietud. Y llevando a mal que su hermana la dejara sola en sus faenas, paróse una vez de las que pasó junto a Jesús y le dijo en son de reproche: Señor, ¿no reparas que mi hermana me ha dejado sola en las faenas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dio esta respuesta: Marta, Marta, tú te afanas y acongojas distraída en muchísimas cosas, y a la verdad que una cosa sola es necesaria. María ha escogido la mejor suerte de que jamás será privada. Hermosa lección en la que el Redentor enseña la legitimidad y preeminencia de la vida contemplativa. Lo que ella hace es lo necesario, lo más provechoso, y lo demás a esto se debe posponer y referir. Así quedó María segura, Marta enseñada y nosotros instruidos. Resurrección de Lázaro. Poco tiempo después, el dolor más acerbo traspasando los umbrales de aquella casa visitaba a las dos hermanas. Lázaro se moría y no estaba allí el autor de la vida para detener la muerte en su implacable curso. En tal aprieto mandaron a Jesús un mensajero que le dijese: Señor, el que amas está enfermo. Pero Jesús se contentó con responder: Esta enfermedad no es mortal, sino que está ordenada para gloria de Dios, con la mira de que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y como los recursos de la ciencia son ineficaces cuando Dios ha determinado que el hombre muera, de nada o poco menos le sirvieron a Lázaro los solícitos cuidados de sus hermanas. Y así murió cuando Cristo predicaba lejos de Betania. 2 días después de recibir el recado, dijo el Señor a los apóstoles: Vamos otra vez a Judea, pues nuestro amigo Lázaro duerme. Marta supo antes que nadie la llegada del Salvador, y saliendo a su encuentro, se echó a sus pies llorando y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero sé que Dios te concede cuanto le pides. María, llamada por el Salvador, acudió al instante, y postrándose también como su hermana, exclamó: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y no pudo proseguir hablando, porque el llanto anudaba su garganta. Enternecióse el misericordioso corazón del Redentor al contemplar aquella dolorosa escena, hasta el punto de estremecerse y gemir.
Y leyendo en los llorosos rostros de las hermanas y en las expresivas miradas de los circunstantes los deseos de un bálsamo cariñoso que mitigara el común dolor, preguntó con voz apagada: ¿dónde le habéis puesto? Ven, Señor, le dijeron, y lo verás. El Hijo de Dios lloró entonces. Con aquellas lágrimas nos enseña a llorar con los que lloran, dice San Ambrosio, pero de modo especial significan la intensa pena que le produce la muerte espiritual de los pecadores, muerte en cuya comparación la corporal no pasa de mera figura. Algunos judíos testigos de aquel llanto decían por lo bajo: cuánto amaba a Lázaro. Otros murmuraban diciendo: ese hombre que ha curado tantos ciegos, ¿no podía impedir la muerte de su amigo? Llegaron al sepulcro y en medio de imponente silencio retiróse la piedra que cubría el cubículo, viéndose el cadáver amortajado y despidiendo ya olor fétido. Ante la expectación de los presentes que preveían un grande acontecimiento, Jesucristo levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, gracias te doy porque oíste mi ruego. Mirando luego al difunto gritó: Lázaro, sal afuera. Y Lázaro se levantó con vida y salió del sepulcro. El portentoso milagro fue para Marta y María Magdalena recompensa de su fe, y para Cristo pretexto de su sentencia de muerte. Segunda unción en Betania. El triunfo del Redentor en Jerusalén el domingo de Ramos exasperó a los fariseos que planearon definitivamente la muerte del Hijo de Dios. Nuevamente Jesús se hospedaba en casa de sus amigos predilectos. Estaban reunidos a la mesa con Lázaro, Marta y María Magdalena, la madre del Salvador, los apóstoles y algunos de los discípulos más adictos. Lázaro estaba sentado frente a su bienhechor. Marta servía como de costumbre, y María Magdalena otra vez había escogido la mejor suerte, porque habiendo abandonado momentáneamente la sala del festín, volvió luego trayendo en las manos un vaso de alabastro que contenía delicado perfume y que derramó afectuosamente sobre los benditos pies y sagrada cabeza del Maestro. También esta vez fue malinterpretada aquella acción. Judas sintió despertar su avaricia y murmuró indignado: ¿a qué esta excesiva prodigalidad? Mejor hubiera hecho en venderlo por 300 denarios y repartirlos entre los pobres. Asimismo, otros apóstoles llevaron a mal el pretendido despilfarro. Pero también Cristo sale en defensa de Magdalena, que ha obrado guiada única y exclusivamente por amor. ¿Por qué amonestáis a esta mujer?, pregunta. Lo que conmigo ha hecho, bien hecho está, pues vosotros siempre tendréis pobres a vuestro lado, pero a mí no siempre me tendréis. Derramando sobre mi cuerpo ese nardo, se ha adelantado a ungir mi cuerpo para el día de la sepultura. Por todo ello, os declaro en verdad que donde quiera que se predicare este evangelio, y lo será por todo el mundo, se referirá en honra suya lo que conmigo ha hecho. Magdalena en la pasión y en la resurrección de Jesús. Pero donde el amor de Magdalena hacia Jesús se manifestó más intensamente, si cabe, es en la pasión. En efecto, preso el Redentor, sus apóstoles le abandonan. Uno de ellos, Pedro, se corre ante una criada y le niega 3 veces. María Magdalena, a pesar de la debilidad propia de su sexo, de las amenazas, burlas e injurias del populacho,
Sigue varonilmente al que los judíos maldicen y le acompaña hasta el Calvario, sin separarse un momento de su atribulada madre. Y cuando Cristo, levantado en alto y sin más sostén que los punzantes clavos, contemplaba a sus enemigos, que agitándose a su alrededor, cual fieras ululantes, según expresión del salmista, lanzaban gritos de odio y de muerte, oía complacido los sollozos de la pecadora, que de pie cabe la cruz, lloraba, y ella no se apartará del que ama, hasta que ya difunto sea enterrado por José de Arimatea y Nicodemo. Llegó el domingo. A primera hora de la mañana fueron al sepulcro María Magdalena y sus compañeras con la esperanza de poder embalsamar el cuerpo de Cristo. Pero cuando llegaron al término de su piadosa peregrinación, Jesús había resucitado. Y junto a la piedra levantada de su sepulcro, vieron a un hermoso mancebo, un ángel, que les anunció que no estaba ya allí aquel a quien buscaban. Y ahora, añadió el ángel, id sin deteneros a decir a sus discípulos que ha resucitado. Y he aquí que irá delante de vosotras en Galilea. Allí le veréis. Ya os lo prevengo de antemano. Ellas fueron corriendo a dar la nueva a los apóstoles de lo que ocurría. Pedro y Juan acudieron presurosos y quedaron también sorprendidos, pues no habían penetrado el sentido de las proféticas palabras del Maestro. Resucitaré al tercer día. Entristecida y llorosa María Magdalena volvió sola cerca del sepulcro vacío y comenzó a vagar por el huerto donde estaba, animada por el deseo de hallar el cuerpo del Salvador o alguien al menos que le diera noticias del sitio a donde había sido trasladado. De repente, vio dos ángeles vestidos de blanco que le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto», respondió ella. Y giróse luego como para indagar y topó su vista con Jesús, a quien no reconoció, sino que tomándole por el hortelano le dijo: «Señor, si sois vos quien lo ha tomado, decidme dónde está e iré por él». A esta explosión de amor, Jesús exclama: «María». Y ella, reconociendo la voz del Maestro, se postró para besar sus pies gritando: «Rabí, Maestro». «No me toques», replicó el divino resucitado. «No he subido todavía a mi Padre, pero ve y diles a los míos de mi parte: he aquí que voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Magdalena en la Sainte Baume, su muerte. Exactísima fue Magdalena en cumplir el encargo de Cristo, pero en la dureza de su corazón, ni apóstoles ni discípulos. Recordemos a los dos de Emaús, creyeron del todo a la mensajera. Los evangelios no vuelven a mencionar a María Magdalena, pero podemos creer que no se quedaría al margen de los trabajos de la naciente iglesia, sino que estaría en el cenáculo con los apóstoles, perseverando en la oración y dilatándose su amor con las comunicaciones del Espíritu Santo. Posteriormente, según autorizada leyenda, que reverentes aceptamos, doliéndonos empero que no existan documentos probatorios de muchas cosas que nos gustaría saber con certeza, los judíos prendieron a la santa y a otros 23 discípulos del Señor, y hacinándolos en mísera embarcación sin velas, remos ni timón, los abandonaron a merced de las olas. Quiso la providencia que sanos y salvos arribaran a las costas de Provenza, con gran asombro de los del país,
que no cesaban de mirar y admirar a aquel grupo de extranjeros que alegremente cantaban las alabanzas del Señor. En el lugar donde tuvo fin la milagrosa travesía, existe un santuario conocido por las Santas Marías del Mar. Los ilustres expatriados se dispersaron por el país con propósito de sembrar la doctrina de la religión cristiana. Lázaro fue a Marsella. Maximino escogió la ciudad de Aix. Marta se dirigió a Aviñón y Tarascón. María Magdalena se despidió de Marta y ayudó a Lázaro, aunque por poco tiempo, pues abandonó Marsella determinada a vivir solitaria. Acompañada de ángeles, o según piadosa leyenda, llevada por ellos, se retiró a la Sainte Baume, o sea, la Santa Gruta, enclavada entre Tolón, Aix y Marsella, donde se encerró para honrar con 30 años de heroica penitencia los 30 años de silencio de Jesús en la tierra. Allí comenzó y acabó la antigua pecadora aquella vida más angélica que humana, incomprensible a cuantos arrastran existencia carnal. Arrodillada en la gruta, con los brazos en alto y los ojos clavados en el cielo, pasaba los días y las noches, los meses y los años en la contemplación de Cristo, sentado a la diestra del Padre. En esa postura, dice la leyenda, comulgó de manos de San Maximino el día de su bienaventurado tránsito de este mundo. Las reliquias en San Maximino y en Becelay. Los despojos mortales de la santa fueron encerrados en un mausoleo en el siglo VIII y por temor a los sarracenos se llevaron a un lugar oculto para evitar posibles profanaciones, perdiéndose su memoria hasta que Carlos II, rey de Sicilia y conde de Provenza, sobrino de San Luis, dio con ellos en 1272. Por esta misma época confióse la custodia de los lugares santificados con la presencia de la penitente pecadora a los religiosos de Santo Domingo, que construyeron una hermosa iglesia en el lugar denominado San Maximino. Becelay, emplazado con los confines de Nivernais y Borgoña, disputa a San Maximino el honor de poseer el rico tesoro de las reliquias de la santa, consistentes tan solo en la veneranda cabeza. Por espacio de varios siglos, se ha venerado en la iglesia de la Magdalena un cuerpo tenido por el de María Magdalena, a donde acudieron ingentes muchedumbres en devotas peregrinaciones. Allí predicó San Bernardo la Cruzada en 1146 ante Luis VII y los grandes del reino. En 1267, reconociéronse las reliquias en presencia de San Luis, ceremonia que tuvo como efecto inmediato el de dar nuevo impulso a las peregrinaciones. La urna de Santa María Magdalena desapareció en el siglo XVI durante las guerras de religión. Órdenes religiosas, culto popular. Santa María Magdalena ha sido honrada en todos los tiempos con culto especial por mujeres que, sin haberla imitado siempre en la vida desordenada, quieren seguir su ejemplo en la austera penitencia. Varias órdenes o monasterios llevan su nombre. En Alemania existen las religiosas penitentes de la Magdalena que datan del siglo XI. Metz las tenía en el siglo XV. En el siglo XVII se fundaron en París las Magdalenas. En esa corporación ingresaban las mujeres que, apartándose del vicio en que vivían, abrazaban la vida de perfección. Dirigiéronlas en un principio religiosas de la Visitación, luego las Ursulinas y más tarde las monjas de San Miguel. Con ciertas reservas, desde luego, se admiten aún hoy día en algunas hermandades religiosas las Magdalenas arrepentidas, ganosas de expiar, apartadas del mundo, los desórdenes de su vida pasada.
La iconografía de Santa María Magdalena es muy rica. Comúnmente se le representa con un vaso en la mano, otras veces arrodillada teniendo, cabe sí, una calavera. No es raro verla comulgando milagrosamente o transportada al cielo por los ángeles. Además, figura en la mayoría de los descendimientos de la cruz que nos han dejado pintores y escultores. Varias corporaciones la tienen por patrona, entre otros los perfumistas, guanteros y hortelanos. Santa María Magdalena ruega por nosotros. Vemos la historia de una mujer completamente perdida, pero que siempre fue mirada por Dios, y así todos nosotros podemos recurrir a Él, buscar este consuelo para ir hacia la conversión. Una verdadera conversión se demuestra con sacrificios y con mortificaciones, así como María Magdalena, para quien su todo fue Dios. Muchas veces estuvo en soledad, muchas veces ella tuvo sola que emprender estos viajes porque los apóstoles endurecidos y los discípulos no querían creerle, pero ella nunca claudicó porque su mirada estaba puesta en el amor que tenía hacia nuestro Señor Jesucristo. Y un alma que ama demasiado a Jesucristo siempre es recompensada por Él. Así que asegurémonos hoy de vivir con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los mandamientos que Él nos ha impuesto, viviendo completamente en su voluntad, y pidámosle a Santa María Magdalena que nos alcance la misma suerte que ella, vivir siempre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.